Una tercera dosis de refuerzo frente a esta variante, ¿no? Sobre todo la Delta, que ya ha demostrado ser mucho más agresiva, mucho más rápida en el contagio y que al parecer es la que finalmente está predominando a nivel mundial. Estamos con el doctor Omar Neira, él es especialista en salud pública y le trasladamos esta pregunta. Doctor, muy buenos días. Cuéntenos en base a su experiencia y en base a lo que usted ha podido averiguar, ¿no? Investigar. ¿Se va a necesitar una tercera dosis, ya sea para la Pfizer, para la Sinopharm o para cualquier otra vacuna que se está poniendo en este momento en todo el mundo? Buenos días, Pamela, Claudia, encantado, un placer. Mira, hoy día anunció Israel que va a iniciar el proceso de la tercera dosis de Pfizer para sus pacientes inmunocomprometidos y adicionales. El Ministerio de Salud de Israel es uno de los ministerios de salud líderes en el mundo. Tienen que haber hecho un análisis importante. La información del último estudio, aparentemente Pfizer, indica que frente a las variantes, Delta, pienso que Lambda también, solo que no se ha estudiado por ser Latinoamérica, la capacidad inmunogénica del virus es importante y eso incluye a las vacunas RNA mensajero, porque el estudio de CureVac te da esas luces y bajo ese contexto, las farmacéuticas están trabajando en una nueva generación de vacunas, que no es la de la primera generación, pero lo que dice Pfizer e Israel es que van a apostar por la misma vacuna para tercera dosis. Y eso es importante, ¿no? Porque las vacunas que se desarrollaron al inicio de la pandemia han sido desarrolladas, por supuesto, con todos los protocolos, ¿no? Pero han sido desarrolladas muy rápido, ¿no? Y con la información que recién se tenía del desarrollo de la enfermedad. Ahora se cuenta con más información y posiblemente las vacunas que se desarrollen a partir de este momento sean mejores. Mira, la tecnología ARN mensajero tiene cerca de 25 años de desarrollo tecnológico. Eso permitió que sí haya una respuesta rápida. Yo también era escéptico que se podía lograr a fin de año, pero ahí están. Es indudable que, pues claro, los estudios un año después son innumerables, la evidencia es distinta, esto ha cambiado, y frente a ello hay estas propuestas. Claro, ahí viene la discusión ética y el dilema, oye, pero tienes en el Perú el 85% de la población que no ha recibido una dosis y estás pensando en la tercera. Hay discusiones y discusiones. Creo que Israel, que tiene un porcentaje altísimo de la población y está con un brote importante de la variante Delta, está evaluando ello y ese es su análisis. Nuestro análisis es que la población se vacune. Hay que confiar en las vacunas. Pienso que las de RNA mensajero y las de vector viral son las que están funcionando bien en presencia de las variantes sobre las de virus inactivado. Y por ahí debe ir el análisis. Ahora, hay algo importante, la necesidad y la preocupación respecto del contagio. Pero vamos, hay muchos de los peruanos que se han ido a vacunar fuera, que no se quieren registrar en el padrón por el temor de, yo no sé si la vacuna que me han puesto es efectiva o no, y quiero que también me vacunen en el país. Lo que intento recoger de ustedes es un análisis para aquellas personas que ya se han vacunado y que hoy cabe la posibilidad de que los grupos etarios vayan avanzando. ¿Se puede? ¿Hay una contraindicación? Lo que te dice este estudio de Pfizer, hay un estudio de Moderna que corre, es que están yendo sobre esa tercera dosis. Eso te dicen los estudios. Evidencia importante todavía no hay, salvo estos pequeños estudios, o importantes pero aislados. En las próximas semanas van a salir esos estudios. Ahora, doctor, yo le hago la pregunta porque la mayoría de personas que han viajado a Estados Unidos se han vacunado con Johnson. Y hablar de Pfizer es colocarte 2 dosis y bueno, ahora cabe la posibilidad de un tercer análisis. De una tercera dosis. ¿Cómo cambia para las personas que han sido vacunadas con Johnson? Mira, Johnson siempre presentó en los estudios menor eficacia en su momento y efectividad en el campo. Lo que te dice es que esa tecnología respondió de esa manera, pero claro, los estudios de Johnson se hicieron en el pico de la segunda ola mundial. No es lo mismo estudiar con millones de contagiados cuando hay basales, como el caso Sinopharm, que se estudió de julio a diciembre cuando no había contagios en Emiratos Árabes. Son contextos distintos. Pero a pesar de ello, hoy ya se está haciendo comparaciones y no responde, digamos, es buena. No quiero decir que no, pero no responde igual que las de tecnología de ARN mensajero. Bajo ese contexto están mezclando el uso de estas dos tecnologías. Si bien es cierto, Astra es de la misma de Johnson, pero ya permiten mezclarlas con Pfizer o Moderna. La canciller Merkel se vacunó una con Astra, una con Moderna. Todo indica que por ahí va.
Y creo que a la de Johnson también están haciéndole ya estudios para una segunda dosis o la posibilidad de mezclarlas con otras vacunas, ¿no? Eso te dice la evidencia hoy. Ahora, doctor, se habla de la llegada inminente de una tercera ola y nosotros tenemos que ver un poco lo que está pasando en Europa porque es como ver hacia el futuro, ¿no? El hecho de que nos estemos vacunando no significa que no vayamos a enfrentar una tercera ola. Mira, las vacunas por sí no nos van a sacar de esta crisis, es todo un programa que hay que seguir. Lo estamos viendo en Europa. Reino Unido se ha acelerado el contagio, Israel está en un brote importante, Singapur, Alemania cerró fronteras otra vez, España está en un pico importante de nuevos contagios. Y lo que te dice la epidemiología es que el transcurso de la historia del virus viene por ahí. Creo yo que a futuro vamos a tener en algunos países brotes, quiere decir pequeños niveles de contagio, se acelera, y en algunos países, espero no sea Perú, pero todo indica que sí, olas, que es distinto. Y eso es por los próximos años, ¿no? Ahora, una cosa es que llegue la tercera ola y otra cosa es que la gente se contagie, llegue a un hospital o termine muerto, ¿no? O sea, son situaciones diferentes. Sí, ¿cómo se evalúa eso? Eso es lo que está sucediendo. El ejemplo de Israel es gráfico. En Israel el número de contagios ha volado en este brote por Delta, pero el número de hospitalizados y sobre todo fallecidos, en fallecidos no hay. Y entonces eso te dice que las vacunas salvan vidas. La población tiene que comprender que hoy hay un aceleramiento en el proceso de inmunización, debemos asistir cuando nos toca. Creo que hay que reajustar algunas cosas, extender a todo el Perú. En el Perú hay cerca de 1 millón de adultos mayores que todavía no reciben una dosis para poder prevenir. Estamos al 15% de la población. Debemos estar cerca del 50% para pretender cierta normalidad. Mientras tanto, una posible ola, pues es importante en este país que ya viene castigado, ¿no? Ahora, qué importante dejarlo claro, ¿no? Ante lo que ha sido también una pandemia, la desinformación y los intentos de menoscabar el esfuerzo a través de la vacuna. Ahora mismo, cuando se ha dado el vacunatón, había un grupo de personas en los exteriores asusando a que no se vacunen. Nos cuesta creer que hayan médicos que se hacen virales a través de redes sociales diciendo que la vacuna no sirve para nada porque yo me he enfermado y todo lo que estamos viendo. Y yo lo que quiero rescatar de usted es eso, la importancia de quienes, que sepan, quienes hoy nos están viendo, la importancia que hay detrás de una vacuna y hablar también de que esto no es el fin de bajar la guardia, por el contrario, reforzar la responsabilidad social también. Estamos en un buen momento para lo que tú acabas de decir. Reforcemos las medidas de bioseguridad por los próximos meses para intentar tener normalidad a fin de año. Esto no ha pasado y eso es importante. Y la población tiene que entender que las vacunas están funcionando espectacularmente en el mundo y en el Perú también. Hace varios días, yo creo que ya semanas, la policía, las Fuerzas Armadas no tienen fallecidos porque se inmunizaron a tiempo. Más evidencia que eso, o sea, no podemos decir. Nosotros hacemos seguimiento particular a grupos de investigación nuestros y yo cada día más, yo he sido un pro vacuna permanentemente, o sea, pre-COVID. Yo tengo, si tú ves mi esquema de vacunación, estoy vacunado con todo lo que puedo, o sea, en mi familia igual, entonces eso ha sido de formación. Desde que empecé en salud pública era un estándar para mí, pero hoy me he convencido de que este es el camino, ¿no? Doctor, usted ha mencionado a la policía, recordamos lo que ha sido este primer punto de partida en el primer grupo que se vacunó y hablamos de Sinopharm. ¿Cuántas personas, o en todo caso, debería haber también una tercera dosis para los que se vacunaron con Sinopharm? Acá hay una discusión y hay que hacer un análisis serio. Esto es un análisis científico, no puede ser político. El caso Sinopharm se politizó porque así se dio las cosas. Es un tema un tanto complejo, pero sí preocupa que el personal sanitario no tenga los mismos niveles de protección y análisis en salud pública de la policía y Fuerzas Armadas. Lo que hay que hacer es lo siguiente, y hay algunos estudios en Perú que se está evidenciando la presencia de anticuerpos. Esa información es relativa, ciertamente, no te dice si estás inmunizado adecuadamente o no, porque tienes que enfrentarte al virus y la prueba no es específica, pero sí puedes hacer un análisis mundial y hacer una comparación nacional. En el mundial tú ves países con virus inactivado, que son muchos, y están con brotes y fallecidos importantes. Y en el Perú tú analizas fallecidos del personal sanitario en los últimos 2 meses
versus policía y Fuerzas Armadas. Y esa es una respuesta importante y una evidencia que le debería permitir tomar decisiones al Ejecutivo. El día miércoles el personal sanitario va a hacer un plantón precisamente para ello. Esto no es político, tiene que hacerse un análisis científico con la evidencia que hay. Debería correrse ya estudios clínicos acelerados para evidenciar si realmente se necesita o no. Pero tiene que pedirse a la ciencia, no a la política. Cuando usted dice no es político, disculpe, me tengo que meter al expresidente Martín Vizcarra porque con total desparpajo fue por su dosis de Pfizer y quienes se han vacunado se harán la misma pregunta. Entonces, más que político es cuál es el mensaje detrás de, ¿no? Y cuánto más nos vamos a demorar en hacer una estadística con un justo reclamo de quienes están esperando ser vacunados con una tercera dosis de ser el caso. El caso del señor Vizcarra ya es incalificable, creo que hasta estéril hablar del señor, pero sí podría hablar, por ejemplo, de una persona especializada en el tema de vacunas, que es el viceministro Luis Suárez Ognio. Él es una persona especializada, conoce, y me parece que sí está en la lista de los que recibieron Pfizer, y él se vacunó con Sinopharm. Entonces, en el caso de él, sí es una persona especializada, y si toma una decisión de ese tipo, tiene que tener evidencia, porque dice, ok, necesito un refuerzo. O sea, una cosa es que un personal que no sea sanitario va y asiste porque se le ocurrió y bien, pero una cosa es que una persona que entiende tome una decisión de este tipo. Yo creo que sí es necesario una discusión académica, científica y ética para ver si el personal de primera línea debe ser protegido con una dosis. Personalmente creo que sí. Ahora, doctor, nos enfrentamos a un nuevo escenario respecto a la posibilidad de que se abran ya los colegios. Ya los profesores se están vacunando, por fin, ¿no? Y me parece que dentro de 2 semanas se van a empezar a vacunar a los niños que tienen alguna comorbilidad, ¿no? A partir de los 12 años. ¿Es seguro que se abran los colegios? Pienso que el camino es... Las vacunas son las que ayudan. Los colegios serán seguros para una apertura semipresencial. Como ya se está haciendo en algunas regiones. Es correcto, ¿no? Pero en la medida que se haga vigilancia epidemiológica. Hoy no se hace de la manera que debe hacerse, hay un error, acaba de salir una norma que insiste en ese error. Yo soy de las personas que hace más de un año viene insistiendo que debe abrirse los colegios por una razón distinta. Hay que buscar un equilibrio entre el tema COVID y el tema de salud emocional, educación y desarrollo, que es tan fundamental como el otro, y se puede buscar un equilibrio. Pero mientras no logres manejar la pandemia adecuadamente, es complejo, pero yo pienso que sí se puede. Debería por lo menos aperturarse clases de educación física, teatro, al campo libre, pero con vigilancia epidemiológica. ¿A qué se refiere con vigilancia epidemiológica? ¿Qué significa? Vamos a poner un ejemplo. Se abre un colegio A de 1000 alumnos. Necesitamos controlar a ese 1000 alumnos mediante inteligencia artificial, de ser posible. Eso no es tan complejo, existe hoy en el Perú, en el mundo, de tal manera que a los 1000 chicos yo los monitorizo permanentemente. Es un compromiso voluntario de los padres que asumen y dicen, ok, yo mando a mi pequeño porque para mí es importante el ser humano como desarrollo, me inscribo en una app, es un ejemplo, puede ser también otros medios no tan sofisticados, y a partir de ahí un sistema empieza a monitorizar. Cuando alguien empieza a tener un síntoma, debe informar en el app automáticamente, va un equipo de salud, hace testeo molecular al salón, a la promoción, al colegio y corta brotes de contagio. Eso es vigilancia epidemiológica. Sin ello es imposible porque se te van a hacer hiperbrotes. Entonces, bajo ese esquema, yo pienso que sí. Porque los niños, si bien es cierto, en la mayoría no desarrollan enfermedad, pero sí transmiten. Que el problema de esta pandemia y en el Perú en especial es que no le ponemos foco a los asintomáticos. Y esta última norma insiste en lo mismo, en enfocarse en el enfermo, claro, es lo que duele, pero el problema de esta pandemia son los asintomáticos porque son los que transmiten. Y tú solo puedes detectar asintomáticos con pruebas moleculares. Hoy se insiste en el uso de pruebas serológicas. Eso llama la preocupación y quisiera llamar a precisar. Ayer el ministro de Salud ante esa pregunta dijo que no, pero la norma es clara, que un método diagnóstico que se va a seguir utilizando bajo la última norma publicada el 7 de julio son las pruebas serológicas rápidas. Esas pruebas sirven para hacer cero prevalencia, pueden servir para el manejo individual de un enfermo. Como digo, esta norma está hecha para eso. Pero pienso no yo que esta pandemia no es la de los enfermos cuando haces una visión general. Los países que han manejado muy bien esta crisis sin vacunas son los que hacen vigilancia epidemiológica y previenen contagios. ¿Qué sucede? Yo vengo acá y mañana doy positivo,
debe salir en el sistema o avisarles a todos ustedes, he sido positivo para que les hagan diagnóstico y rastreen. Eso es vigilancia epidemiológica. Es un esfuerzo titánico, pero pienso que hay que hacerlo, ¿no? Pero doctor, usted ha mencionado algo que es muy importante, que es la salud emocional también. Y aquí nos sorprendemos, ¿no?, al ver cómo es que abren los bares, los restaurantes, se amplía el aforo. Es decir, los adultos podemos ir a relajarnos con nuestros amigos, a tomarnos una cerveza, a un bar, pero los niños no pueden hacer lo mismo con sus propios compañeros, ¿no? Sí, yo creo que no hay sensibilidad de parte de las actuales autoridades. Si bien es cierto la economía es importante, yo soy pro mercado, eso se tiene que dar también en esos espacios. Si uno quiere ir a un restaurante, debería inscribirse en una, saber que está en restaurante y todos están ahí. Si alguien da positivo, a todos los que fueron esa noche los testean. Eso es vigilancia epidemiológica, inteligencia sanitaria. Pero no priorizamos a los pequeños. ¿Y esto cómo podría afectarlos en el futuro? Porque estamos hablando de niños de entre 5 y 15, 16 años que no están teniendo ese contacto con sus compañeros como lo tenían antes, ¿no? ¿Qué puede pasar con ellos de aquí a unos cuantos años? Mira, salió hace unas semanas un reporte en el Washington Post o New York Times que en Estados Unidos se incrementó el número de suicidios adolescentes. Sí. Eso es terrible. Eso te grafica lo compleja de esta pandemia en términos de salud mental. Eso también se traduce en el Perú. ¿Sabes en qué se traduce? Que los pequeños no quieren salir a la calle, tienen miedo. Tú sabes la importancia de un pequeño, no solo los adolescentes, de uno de 3, 4 años. O sea, uno de 3 hoy tiene casi 5, sí. No sale a la calle, no comparte con los otros pequeños, no sabe manejar sus frustraciones, no sabe identificar cómo funcionan las relaciones interpersonales. No hay un colegio para las relaciones interpersonales. Es en el colegio, en el recreo, donde uno aprende a manejar esto. Y entonces, tú, si no solucionas esto prontamente, vas a tener toda una sociedad y una generación a futuro con incapacidad de relacionarse, Pamela. Eso no estamos viendo. Tú sabes lo que implica ya las tecnologías digitales que permiten, tú vas a un lugar y todos los chicos están así, los juegos en línea. La gente no sabe hablar. Los chicos, uno aprende a hablar cuando estaba en el colegio. O sea, mi generación aprendió a compartir en los apagones. ¿Sí? Aprendió a compartir en y lo vemos, por ejemplo, ¿por qué vemos tantos casos de agresión, tantos casos de violencia? Porque son muchachos que de alguna manera, cuando eran niños, no aprendieron justamente a relacionarse con otras personas, a relacionarse con niñas, con niños, no conocieron cuál debería ser su rol en contexto como los demás. Mira, esto puede sonar duro, no lo he tratado creo que públicamente, pero yo hace mucho tiempo vengo atrás del tema de salud mental en el contexto de la salud pública. Y una de las explicaciones, hipótesis que se maneja a nivel mundial y en países como los nuestros, de por qué hay una tasa alta de, de violencia familiar, explica esto, que no sabemos relacionarnos, porque el ser humano es biológico, viene así, y se va amoldando en el desarrollo. Y entonces el respeto hacia la mujer, mi abuela decía, la mujer ni con el pétalo de una rosa, tú lo aprendes en el día a día. Sí. O sea, no hay una norma. Y ese desarrollo lo vas a ver pues, en un contexto social. ¿Y cuál es el contexto social para aprender esto? El colegio. El colegio, porque tú aprendes ahí a manejar todas estas interrelaciones positivas y negativas y empiezas a tener equilibrios. Freud decía que los primeros 5 años debemos enfocarnos en el desarrollo emocional y fortalecer a los pequeños, hombres y mujeres. Y es ahí un rol. Los segundos 5, el segundo quinquenio, es un aspecto cognitivo y el tercer quinquenio de 10 a 15 es el desarrollo de valores. Bajo ese concepto, para mí los que más pierden son los del primer quinquenio. Yo estoy viendo muy de cerca chicos con ciertos problemas, desórdenes, porque además los papás no estamos, a pesar de yo tengo una maestría en docencia, pero a nivel superior, y me cuesta enfocarme en el tema educativo de los pequeños. Y entonces imagínate para el común de distintas profesiones que no están capacitadas para el tema pedagógico. Esto es muy complejo. Sí. Yo creo que no solo no estamos colaborando. Sí, el Banco Mundial dice que solo los niños no llegan ni al 30% de su capacidad cognitiva en esta situación académica virtual. Yo creo que puede ser contraproducente, porque si tú, como papá
no eres experto en una materia, imagínate matemáticas, física o castellano, literatura, y tus taras se las transmites a tu hijo, estás generando no solo no ayuda, sino algo que es contraproducente. Y es momento que el presidente Sagasti está a unas semanas de irse, pero intente dejar algo, porque yo creo que en agosto, por lo menos las actividades educativas, una vez por semana, ya una vez por mes, que los chicos se encuentren en un campo abierto, hagan una actividad de 30 minutos, no genera más riesgo que una discoteca, que un bar, que un casino, que un mall. O sea, los niños van a un mall y no pueden ir al colegio, pero perdóname. No, hace poco hubo un concierto piloto también, no. entonces... Esto me parece inconcebible. Ahora, yo quisiera cerrar esta conversación, doctor, con algo que usted ha dicho. Todos hemos hablado y reconocemos la importancia que hay detrás en el regreso a clases por todas las razones que usted ha señalado. Pero ¿cuál es el análisis que debería ser diferente cuando hoy se apuesta o cuando la preocupación está por comprar más lavaderos para que los niños puedan tener un mejor aseo? Vamos a comprar más carpetas y todo es análisis en dinero e inversión, y así nos hemos pasado. El señor Cuenca tiene varios meses ya en la cartera y no tenemos absolutamente nada encaminado a lo que va a ser, lo que debería ser una transición ya con un piloto de una vuelta a clase. Tenemos 16, 17 meses en esta crisis, Claudia. Latinoamérica tiene colegios abiertos. Somos el único país. O sea, ¿qué falta? Dinero hay. Lo que falta es capacidad de gestión y liderazgo. Claro, genera mucho más trabajo. Es mucho más fácil comprar tabletas y regalarlas que generar vigilancia epidemiológica. Cuando yo lo grafico, tú puedes decir, Pamela, pero vigilancia epidemiológica es fácil, como tú dices. No, es mucho trabajo. Posiblemente 10 veces más trabajo que el manejo hospitalario, con lo que implica el manejo hospitalario. Pero necesitamos hacer esto. Y sin liderazgo, sin visión. Yo escuché al ministro Cuenca que decía, si no mejora la situación epidemiológica no vamos a volver. El ministro está equivocado. Él no sabe la importancia de la educación presencial, de este aspecto emocional en el desarrollo de las personas, del ser humano. No hablo solo de la capacidad cognitiva, hablo del ser humano como tal. Y no estamos poniendo en el centro del enfoque educativo al ser humano. Nos estamos dando hoy, no pude invertir en lavaderos, no pude invertir en tal cosa, pero y todo es hay que hacerlo, pero es gestión y liderazgo. ¿no? Sí. Gestión y Ahora, liderazgo. doctor, hay algo que también va a tener que preocuparse el próximo gobierno, sin duda, y es en lo que va a venir después, porque usted ha mencionado, nos tendría que preocupar los asintomáticos porque no nos damos cuenta de cuáles son sus síntomas y son ellos finalmente los que se convierten en vectores. Pero también deberíamos preocuparnos en lo que va a pasar post pandemia, no solo en la parte emocional, de la que ya hemos hablado, sino también de una serie de enfermedades que se pueden presentar asociadas a los rezagos del COVID-19, de las que no estamos hablando. Es correcto, a eso yo le llamo sindemia. En Perú hay, según las cifras oficiales, más de 20.000 personas que fallecieron, no por COVID, pero por esto que tú acabas de mencionar, porque se dejaron de atender otras patologías. Mira, colegas del mundo, cuando tú conversas, me dicen, no puedo creer que hayan cerrado los centros de atención primaria, los hospitales, las especialidades, otras especialidades para la atención. Todo fue COVID los primeros 6 meses, 8 meses. O sea, recién se está aperturando otras especialidades. Se supone que el personal sanitario estamos preparados para esto. O sea, si hemos sido entrenados para algo, es para combatir pandemias como este tipo, no como tal pandemia, pero estamos preparados para manejar todo tipo de infecciones. Y bajo ese contexto, cerrar la atención sanitaria fue un gran error, y tienes pacientes oncológicos embalsados, diálisis, tienes hipertensión, diabetes, se ha dejado de hacer prácticamente todo. Hay mujeres que no han ido a hacer sus chequeos ginecológicos. Es terrible porque han tenido, yo tengo historias que te rompen el corazón de familias donde no tenía este chequeo, tenía que dar a luz y hacía un tour para ver dónde le atendían. Estabas a punto de dar a luz y te decían, yo no atiendo hoy. Hablamos de un sistema público-privado y eso es escandaloso. Y al 2, 3 días el esposo con apéndice le revienta y no había dónde lo atiendan y lo operan, y a las 10 horas levantarse solo e irse a la casa, la esposa con cesárea, y atender. Y eso pasó en este país. O sea, y no dijimos nada. Y si no corregimos eso que tú dices, nos va a pagar una factura
porque creo que el tema oncológico subirá, porque no se está haciendo diagnóstico, mientras no reformulemos. Y otra cosa, hasta hoy en día las escuelas de profesiones de la salud universitarias no abren, son virtuales. Sí. Estamos, o sea, en la universidad existe simulación, existe entrenamiento, estamos para ello y ninguna facultad puede abrir hoy. ¿Cómo vamos a formar 2 años de médicos, de profesionales de salud, si no han visto pacientes? ¿Cómo aprendes a diagnosticar algo que es el tú a tú? Cuando ya eres especialista tienes la capacidad y el diagnóstico y por una llamada de teléfono, bien, eso se llama telemedicina y lo haces. Pero si estás en aprendizaje, a un niño, a un alumno de primero o segundo de universidad, ¿cómo le enseñas a tomar el pulso? Por online. Eso Doctor, lo haces en el tú a tú. Doctor, y sobre eso aparecen más inescrupulosos a ofrecer tratamientos milagrosos, a usar títulos que no les corresponden y demás. Aquí hemos tenido varias denuncias de falsos médicos diagnosticando lo que muchos han considerado los cócteles de la muerte. Y aquí quiero apelar a usted porque qué importante es el diagnóstico primero y el tratamiento que un paciente COVID debe tener. Cuando vemos las listas vemos cantidad de corticoides, anticoagulantes y todo lo que se ha venido repitiendo a lo largo de la pandemia. Sea claro con eso y que se levante la alerta, sobre todo de quienes hoy se encuentran desesperados, buscan a cualquier persona, les refieren a alguien y caen en manos de cualquiera menos de un médico especialista. Ok, hablaré sobre diagnóstico primero. Es importante, es algo que quería poner atención en la última norma que ha salido. Insistir en pruebas serológicas para el diagnóstico, el manejo de salud pública es un error. Las pruebas de antígeno tienen un campo y el campo es en pacientes sintomáticos, ¿sí? Y las autorizaciones que las emiten las autoridades mundiales y DGMIT dice para pacientes sintomáticos. Son muy específicas y precisas, pero en asintomáticos no diagnostican, no tienen la sensibilidad importante. Las pruebas moleculares son las que hay que usarlas para un diagnóstico precoz. Una vez que diagnosticas y hay un positivo, ya entra al sistema hospitalario, el 20% hace síntomas, y es ahí donde hay que acudir a un sistema. No hay que acudir a la esquina, a este doctor me dijo, este cóctel, y he visto saunas, y etcétera, y no. Hay que acudir al sistema hospitalario, me parece que el 113 tiene buena función, el salud tiene su sistema, y a partir de ahí manejar tipos y tipos de síntomas. La idea es no llegar a un sistema hospitalario con el síntoma importante y no llegar a cama UCI, pero esto es rápido. Lo que dice la variante Delta es que acelera, desarrolla un poco los síntomas y deteriora la capacidad pulmonar, hace inflamación y sobre ello el manejo del médico, pero tiene que ser en un sistema. Nuestro sistema está colapsado, es difícil, pero necesitamos ir ahí porque una de las cosas que también explica la alta tasa de mortalidad en Perú es que no acudimos al sistema y fuimos, entre comillas, al chamán, nos dieron unos cócteles, famosas medicinas, que sin evidencia se empezó a dar a diestra y siniestra, y ahí está, somos el país con el mayor número de fallecidos del mundo. Bien, doctor, le agradecemos Súper muchísimo interesante, doctor, por haber estado el día de hoy. Siempre es un placer contar con usted aquí en Buenos Días Perú y esperamos, por supuesto, tener la oportunidad de invitarlo nuevamente. No, para mí es un placer. Gracias. No bajen la